En nuestra audiencia, Rafael Pepe Abreu, queramos nominarlos como un hombre de la casa, un hombre de este espacio, el Tribunal de la Tarde, que siempre ha acudido a nuestro llamado, y con él pues estaremos conversando acerca de seguridad social, posible aumento salarial y sus diferentes condiciones. Un placer tenerle nueva vez por este Gracias a Tribunal de la Tarde. ustedes, y estamos impuestos a concurrir al tribunal desde que uno se paraba como si fuera en una audiencia. Así es. Y hablaba en el tribunal, yo recuerdo, ¿verdad? Ahora, Sí. ahora es sentado diciendo. Así es. Así es. Le damos Sí. pues la bienvenida, le agradecemos que esté con nosotros y de inmediato queremos entrar en materia. Sí. Usted está librando, si podemos decir así, una batalla con el empresariado, buscando soluciones para la clase trabajadora. Y en ese aspecto hay un tranque en este momento con el tema de la reclasificación de las empresas. Si pudiera explicarnos de manera más detallada en qué consiste. Sí, eso es muy importante porque muchas veces la gente ve en la prensa esa publicación y no entiende qué se persigue. Usted sabe que en la anterior tarifa los empresarios estuvieron insistiendo mucho en que debíamos hacer una nueva reclasificación de las empresas. ¿Por qué no entienden que las categorías contenidas en los mínimos en discusión, que son 5 mínimos, gran empresa, mediana, pequeña, la empresa de guardianes privados y el trabajo de campo, especialmente en este renglón primero de las empresas, ellos dicen que hay empresas que caen en categoría cuyo salario, según su criterio, perjudica a esas empresas porque no están en condiciones de pagar lo que ellos denominan un salario muy alto para esas empresas. Pero cuando usted analiza el contenido de esos salarios, ¿verdad? A propósito de su pregunta, y nota, por ejemplo, que el mínimo mayor son 15.400 pesos. Ese es para la gran empresa, estamos hablando, Julio, gran empresa. Que el mínimo intermedio actualmente de alrededor de unos 12.000 pesos y el menor es de unos 9.500 pesos. Uno se hace la pregunta, ¿es verdad que esos mínimos son altos? ¿Es verdad que una persona que reciba esos ingresos está en condiciones de hacerle frente al costo de la vida? Y yo creo que cualquier respuesta que alguien dé sobre eso va a decir que no. Es más, el propio gobernador del Banco Central, ustedes recuerdan, hace muy poco, dijo, pero no, los mínimos establecidos aquí son bajos en el país, dijo él, ¿verdad? Sí. Hay que examinar esto, hay que distribuir mejor la riqueza, hay que repartir más, y para eso hay que aumentar los salarios. Entonces, ¿qué quieren, por ejemplo, nuestros ilustres empresarios? Ellos quieren que nosotros aceptemos, por ejemplo, que eso mínimo que están ahí, ellos dicen, sean admitidos para las empresas existentes ahora. Ok, ya, existen, están pagando eso, bien, no podemos violar la ley porque el salario no se puede bajar, ¿entiendes? Es prohibido por ley bajar un salario después que tú se lo pones a un trabajador. Pero que entonces para las nuevas empresas nosotros hagamos una reclasificación distinta que mida el tema del salario en base a las ventas de las empresas, a las ventas, es decir, a la capacidad y flujo de caja que las empresas tengan mediante las ventas. Y cuando ellos hacen esa solicitud, parten del criterio de que, por ejemplo, una empresa grande para ellos es aquella que tenga más de 400 personas. Usted sabe que que en la República Dominicana el nivel de las empresas no es de estándares muy altos, ¿verdad? Es de estándares que van pequeñas, pequeña la mayoría, ¿entiendes? Lo que aquí una empresa grande, pues una empresa de 200 gente, pero hoy con la tecnología muchas veces una empresa aparentemente pequeña tiene un flujo mayor de caja, de entrada, que cualquier empresa que aparente ser grande, ¿entiendes? Porque hay nuevas modalidades de producción que permiten eso. Entonces, nosotros, frente a ese planteamiento de ellos,
le dijimos lo siguiente: miren, señores, para que no se nos acuse de intransigente, vamos a hacer una comisión, entonces, en la que técnicos de ustedes, técnicos de nosotros, con el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Trabajo, se sienten y entonces hagamos un examen de esa solicitud que ustedes están haciendo. Y lo que amerite cambiar en ese sentido, lo hagamos. Pero ellos entonces evadieron esto, no nombraron ninguna comisión, no impulsaron ese proceso, a que fueron ellos quienes lo plantearon. Y lo que quieren es imponer una acción que se tomó mediante la aprobación de una ley congresional. Pero esa ley congresional fue referida básicamente a darle facilidades a la pequeña empresa a nivel de crédito, crediticia, ¿verdad? Que eso se hace, se está haciendo y estamos de acuerdo con eso. Darle facilidades para eliminar la burocracia que impide a las empresas muchas veces constituirse en forma rápida. Darle facilidad para que una empresa tenga capacidad de acceder, por ejemplo, a la compra del Estado, etcétera, etcétera. Eso se hizo. Y con eso estamos de acuerdo. No para el tema salarial, porque el tema salarial se discute en el escenario del comité. Entonces ahora, en el momento que nosotros estamos ya presentando tarifas, que nos reunimos una vez, que nos citaron para el próximo 25 para ver a qué acuerdo podemos llegar, se pone este ingrediente en el medio para entorpecer esa negociación. Nosotros creemos que eso es incorrecto. Hemos visto a la clase empresarial insistir mucho que a veces cuando se habla de un ingreso nominal que recibe un empleado, si un empleado recibe 15,000 pesos, eso es lo que debe el empleado, pero sin embargo a la empresa le sale mucho más caro, mucho más costoso, es decir, porque la empresa tiene que pagar pues una serie, ¿verdad?, de impuestos, el tema de la seguridad social, etcétera, lo que se conoce como el ingreso social. Y dentro de las propuestas también está el tema de si se toma en cuenta ese aumento, entonces que se elimine la cesantía laboral, lo que nosotros conocemos aquí como la liquidación. El tema está en eso, que, por ejemplo, en este momento nosotros seguimos la discusión del Código Laboral. Yo recuerdo que en el tribunal planteamos eso cuando inició ese proceso, hace ya 5 años. Ese proceso ha sido muy tenso, ¿verdad?, porque las discusiones se han roto, se han compuesto otra vez, hemos seguido. En este momento estamos de nuevo en INTEC, en esa discusión, en la Universidad INTEC. De verdad, los empresarios pusieron ahora el ingrediente en el escenario de esa discusión, en la que ellos dicen que la cesantía laboral solo debe abarcar un periodo de 6 salarios mínimos, dicen ellos. Es decir, que si usted, por ejemplo, lo contratan a partir de esa reforma, si nosotros la aceptásemos, esa persona contratada, ese joven contratado, por ejemplo, porque esa tendencia es básicamente dirigida hacia el trabajador joven. Independientemente del tiempo que dure en una empresa, por ejemplo, 5 años, 10, 15, lo que sea, tiempo que dure, a la hora de su retiro de la empresa, solo recibiría como liquidación, así como dice Julio, 6 salarios mínimos, del mínimo que esté vigente en ese tiempo. Eso crea una situación que, si la analizamos bien, va a hacer que la persona inclusive aprecie poco el trabajo y no le vea sentido al tema de identificación con una empresa. Porque alguien que sepa que independientemente del tiempo que dure, de lo que trabaje y demás, va a recibir como compensación cuando se le ponga fin a su contrato por desahucio, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Solo 6 meses, solo 6 mínimos. Como ustedes entienden, no se entregará tanto, ¿verdad?, al trabajo, como alguien que sepa que su compensación depende siempre de la duración de su contrato, de su comportamiento, de su tiempo en la empresa, etcétera. Entonces nosotros le hemos dicho a los empresarios que firmar eso es imposible, porque ese costo que ellos quieren reducir, como que ellos llaman carga laboral, costo de despido, no lo puede pagar el trabajador en esa condición, y que nosotros, ¿verdad?, no podemos hacer un pacto hacia la baja
por una generación de trabajadores que no está presente, ¿entiendes? Si esa generación cuando llegue al escenario desea hacer eso y hacer ese tipo de cambio, bueno, que lo hagan ellos cuando lleguen, pero no nosotros por adelantado, porque la tendencia del ser humano debe ser siempre hacia la progresividad, hacia el avance, nunca debe ser a retroceso, y ese planteamiento de los empresarios es totalmente retardatario. Don Pepe, el tema de querer aumentar, incrementar el horario laboral de 8 horas, que es el promedio, a 12 horas. Estamos hablando de que una gente que entra a las 8 de la mañana, lo sueltan a las 8 de la noche. ¿Qué le parece esto? Es un planteamiento que, inclusive, si uno lo analiza bien, es poco entendible, porque en la modernidad ahora lo que está tendiendo es hacia disminuir las horas de trabajo, inclusive. Sí. Internacionalmente usted lo ve en los países desarrollados, bajando a 36 horas, usted ve a 34 horas en muchos países. Para mejorar la productividad de la productividad y inclusive para dar más oportunidad, ¿entiende? A personas, ¿verdad? Y demás asuntos. Pero ellos pretenden una extensión que, como dice, implicaría 12 horas corridas. Hay que ver cómo un hombre o una mujer está a las 7 horas corridas de trabajo, cómo está, a las 8 horas, cómo está. O sea, cuál es su estado de situación. Además de eso, ellos agregarle a eso que está diciendo, que los domingos se han visto como un día laborable normal, dicen ellos en su propuesta. La jornada dominical ha sido una de las luchas más internacionales, ¿verdad? Porque en el mundo entero siempre ha tenido una connotación el domingo como un día de descanso, ¿verdad? Eso es así. No importa el idioma, la situación geográfica, siempre el domingo es visto así. Pero los empresarios quieren que sea visto como si fuera un día normal de trabajo. Es cierto que hay sectores de la sociedad que tienen esa característica, porque los militares, ustedes mismos los comunicadores, los policías, los bomberos, la gente que trabaja en los hospitales, ¿tú entiendes? Tienen a veces horarios especializados de empresas que no pueden cerrar nunca. Tienen que estar siempre abiertas, ¿verdad? Entonces tiene que haber gente ahí siempre. Entonces es natural que en esos grupos de trabajadores haya estándares de horario distintos, ¿verdad? Pero para el conjunto de los trabajadores, para la mayoría, los estándares de hora obedecen, como está diciendo, ¿verdad? Generalmente a 8. Y cuando sobrepasa eso, bueno, hay horarios que se pueden extender hasta 10. Pero cuando sobrepasa eso, tú tienes que pagar extra. Las extras son un 35% más. Si tú quieres trabajar un domingo, un 27 de febrero, tú tienes que pagar doble esa jornada de ese trabajador que se sacrifica por hacer eso. Entonces los empresarios, buscando ahorrar todos estos pagos, entonces quieren convertir y reconvertir la jornada en una jornada que, como decíamos fuera de cámara, como decía, ya ha sido superada en el mundo entero porque se considera más jornada de clavista. Pronto celebraremos el 1 de mayo. ¿Cuál fue la acción que motivó el 1 de mayo en 1886 en Chicago? Reducir las horas de trabajo. Reducir las horas de trabajo. Esa fue la lucha primaria de la clase trabajadora. Desde la huelga de Espartaco, ¿verdad? Aquel esclavo romano, ¿verdad? ¿Recuerdan, verdad? Sí. En la construcción de aquella pirámide de piedra y demás. Fue una huelga que tuvo que ver con jornada y tuvo que ver con comida, con pago y demás asuntos. Entonces, nosotros no podemos retroceder a estándares así porque consideramos que un retroceso que no podemos repetir a esta altura. Don Pepe, hemos hablado también de las diferentes posiciones encontradas que hay al respecto y vamos a seguir ampliando sobre el tema. Cuando regresemos, quiero que hablemos de esta amenaza de los empresarios de cancelaciones masivas si se logran mayores aumentos salariales.
Seguimos en nuestra audiencia conversando con Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Y le preguntábamos antes de la pausa sobre el tema de las cancelaciones masivas, porque los empresarios, aunque saludaron el anuncio del presidente el 27 de febrero de unos aumentos, porque dijeron que el sector público tenía aproximadamente 8 años que no hacía un aumento de salarios. Sin embargo, explicaron que en el sector privado cada 2 años ellos hacen una revisión. Realmente, esta revisión, ¿qué tan favorable para el trabajador es? Y si es cierto que de hacerse, ellos tendrían que incurrir en estas cancelaciones masivas que anuncian. ¿Sabes, Susi, que ese es uno de los argumentos más recurrentes del sector empresarial? Cada vez que hablamos de este tema, ellos traen a colación la posibilidad de despido masivo, la amenaza, cierre más de bien, empresas, casi, etcétera, etcétera. Pero hay que distinguir el estado del sector privado en ese aspecto. Por lo general, en el sector público, ustedes saben que se pone gente por favores políticos, por temas sociales. Todo eso pasa, ¿verdad? Uno lo ve en los ayuntamientos y en los ministerios, etcétera, etcétera. En el sector privado se es mucho más selectivo y siempre se piensa, bueno, donde yo tengo 3, si puedo disminuir a 2 y hacerlo con 2, es con 2 que lo voy a hacer. Si puedo disminuir de 2 y dejarlo en 1, los mismos. Si tengo que buscar empleados que sean capaces de hacer más de una función para ahorrar precisamente mano de obra. De manera que, por lo general, esa amenaza de que van a cancelar, de pedir, etcétera, etcétera, nunca se materializa porque el sector privado tiene casi estrictamente el empleado que necesita. Ustedes saben que además en el sector privado los horarios, todas esas cosas son mucho más rigurosos, estamos hablando de eso ahora mismo, ¿verdad? De la jornada. Y por eso, incluso, los propios aumentos salariales, que ellos a veces critican y enfrentan y demás, lo que crean es una motivación a más empleomanía, porque al producir más, al tener que trabajar más en cierta forma y extender a veces hasta los horarios de las empresas con ese fin, contrario a reducir, lo que hacen es que emplean más personas, de manera que por eso nosotros nunca creemos en la posibilidad de esa presión que ellos ponen en juego. Cuando una empresa desea desemplear gente, de cancelarlo y demás asuntos, lo hace siempre por motivos que no tienen nada que ver con el tema salarial. Aquí hubo un momento que hubo una crisis bancaria, por ejemplo, y hubo muchísimos despidos, reducción de puestos de trabajo y demás, y no tuvo que ver nada con un aumento salarial, sino con una crisis ajena a ese tema que motivó una acción por un impacto económico de una crisis que afectó muchas empresas y actuaron de ese modo, sin que mediara por ello ni tuviera como tema un aumento salarial previo. Finalmente, Pepe, en un proceso de negociación que están involucrados 2 o más personas o sectores, se ha de suponer que para llegar a un entendimiento todos tenemos que ceder, o cogemos aquí, ponemos allí, y al final llegamos a algún entendimiento. La clase empresarial le acusan mucho ustedes de no ceder, como de ser muy rudo, esta es la posición nuestra, y de aquí no negociamos, esto no se negocia, no bajamos la guardia, en el sentido literal. Y en función de eso, si es así, y también dónde que está el tranque, porque si en algo todos estamos de acuerdo es que se necesita un aumento salarial. Todos los sectores lo plantean en discurso, pero eso no se ha concretizado y ha sido por algo. Entonces nos preguntamos cuál es ese tranque que ha impedido un aumento salarial. Es muy interesante, Ernesto, porque fíjate en esto. Por ejemplo, nosotros presentamos una propuesta y dijimos, mire, 30% a los 5 mínimos contenidos en esa tarifa. Sí. 30%. Es una solicitud, ¿verdad?, que uno hace, ¿verdad?, en negociación, porque la iniciativa tiene que partir del más interesado. Más interesado siempre el trabajador, en los aumentos, eso es claro. Entonces, ¿cuál fue la respuesta empresarial? Tenemos que hacer un estudio de esa propuesta que ustedes están haciendo, porque esa propuesta es muy técnica. Eso es un documento que entregamos nosotros, de que es una propuesta muy técnica, muy indescifrable, etcétera. No, tontería, tú ves, porque los empresarios tienen muchísimos técnicos capaces que pueden fácilmente darle una respuesta a uno. Ok, pero admitamos.
Ellos dijeron no está preparado porque no la conocían antes. La propuesta se entrega. Ellos dicen que necesitan contestarnos después de Semana Santa, pero nosotros no aceptamos porque era muy largo, ¿verdad? Y se decidió que el 25 de este mes. Entonces, ¿qué han declarado ellos? Declararon lo que dijo Susi. Uno, que el aumento de 30% era exagerado y que si lo hacían, tenían entonces que cancelar personal. Pero a todo esto, Julio, nunca han dicho, nosotros contraproponemos tanto. Y ahí es que está el problema. ¿Entienden lo que? Porque si ellos contraproponen, aunque lo que contrapropongan sea bajo, vamos a suponer que no nos guste a nosotros, pero es una forma de tú ir acercando las partes. Pero negociar con una parte que te dice 30% muy alto, eso es exagerado, tienen que bajar porque la inflación no es tanta. Entonces cuando tú le dices, pero ¿ustedes cuánto proponen? No, primero ustedes tienen que bajar, tú ves, para nosotros proponer. Entonces ese es el factor que tranca, porque después te dicen, no es bajarnos, ahora es que reclasifiquemos a las empresas. No, ya no es eso, ahora es que discutamos las cesantías, tú ves. Entonces te van poniendo temas en el camino que traban entonces la discusión y la alargan. Se nos ve a nosotros muchas veces como intransigentes sin serlo, porque el movimiento sindical, como ustedes son testigos en este país, no es radical, ¿tú ves? No es un movimiento radical, es un movimiento más bien conciliador, ¿tú ves? Que lo que busca es soluciones negociadas. Ahora que los empresarios tengan una actitud distinta, ¿verdad? Y vayan el 25 con una propuesta que pueda encaminar a una solución. Bueno, pues agradecemos la presencia. Gracias a don Pepe. Quedaron algunos temas, don Pepe, para otro encuentro, como el tema, por ejemplo, de las pensiones y la edad de las mismas, y otras cosas que discutir aquí sobre este amplio mundo de lo que tiene que ver con el aspecto laboral. Muy importante, sí. Señores, vamos a un contacto para retornar con tecnología. Vamos a ver qué es lo que está pasando con las plataformas de WhatsApp y de Instagram, Facebook, que no están funcionando o de manera muy parcial. Aquí tenemos a Aristides Marte con una respuesta para todos nosotros.